Hola de nuevo. Aquí seguimos con la clase sobre Francisco de Goya y Lucientes en esta segunda parte para ver el resto de la producción del artista hasta, ¿no?, durante el resto de su vida, hasta su fallecimiento en Burdeos. Voy otra vez a introducir la presentación. Bien. Y antes lo dejamos con esos retratos, ¿no?, que hizo de la familia real y concretamente, bueno, el más destacado, ¿no?, que era el retrato de la familia de Carlos IV y los problemas que ello le suscitó, ¿no? Pero aparte del retrato como un género que el cual, como ya comentaba antes, alcanzó una tremenda maestría, ¿no?, quizá demasiada maestría, ¿no?, en ese tipo de representación, vamos a ver otro de los ámbitos temáticos que más va a desarrollar Francisco de Goya, porque le tocó vivirlo muy de cerca, ¿no? Él, poco antes de que comenzara la guerra de la independencia en España, ¿no?, después de la invasión francesa, ocupación francesa y después el levantamiento, ¿no?, del pueblo español contra los franceses con ayuda de Inglaterra, él se compró una casa, lo que la famosa Quinta del Sordo, ¿no?, cerca del Manzanares, el río Manzanares, de la cual pues, va a ser testigo de todo lo que pase. Y también parece que en algún viaje que él realiza entre Madrid y Zaragoza, durante estas fechas va a poder ver algunos episodios que él refleja en su temática bélica. Y es que cuando termina la guerra, en 1814, el Ayuntamiento de Madrid le encarga a Francisco de Goya que haga unos cuadros conmemorativos del levantamiento del pueblo de Madrid contra el invasor. Y va a hacer dos cuadros que son especialmente conocidos, quizá dos de los más emblemáticos de Goya en el Museo del Prado, que son el del 2 de mayo y el 3 de mayo, ¿no? El primero de ellos que estamos viendo aquí, la carga de los mamelucos, ¿no?, el 2 de mayo en Madrid, que normalmente se sitúa en la Puerta del Sol, aunque los edificios del fondo no parecen indicar que sea verdaderamente la Puerta del Sol donde se desarrolla esta acción, pues refleja la lucha del pueblo de Madrid, de los madrileños, con lo que tenían a mano, con cuchillos, espadas, algún trabuco de caza, contra los dragones y contra los mamelucos, que eran el cuerpo expedicionario africano, ¿no?, de los franceses que estaban ocupando la ciudad. Y es una obra especialmente significativa porque ahí no se trata de representar buenos y malos, unos héroes contra los malvados, sino que realmente muestra de una manera encarnizada la crueldad de la guerra, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo de unos con otros que le están dando cuchilladas, se están golpeando con los sables, ¿no?, están matándolo, ¿no?, al prójimo con aquello que pueden, en una lucha verdaderamente despiadada que muestra verdaderamente la irracionalidad de la guerra. No son, repito, no son los héroes contra los enemigos, sino que muestra verdaderamente la brutalidad del enfrentamiento a través de una escena verdaderamente memorable, ¿no? Y por supuesto, los fusilamientos del 3 de mayo en el Monte del Príncipe Pío, ¿no?, en Madrid también, que sabemos por las fuentes que el propio Goya acudió con su libreta por la noche después de los fusilamientos para tomar nota directamente de las víctimas de esos fusilamientos que fueron como represalia del levantamiento del pueblo de Madrid y que plasmó magistralmente en este cuadro, ¿no?, cuyos principales valores, bueno, serían muchos, ¿no? No tengo tiempo para hablar de muchas cosas del cuadro, pero sí, por una parte, el anonimato de los ejecutores, de los franceses, casi como una máquina de matar, ¿no?, anónima, porque no se ven los rostros, que está ejecutando, ¿no?, a los madrileños resistentes que aparecen en el otro lado. Y por otra parte, el grupo que va a ser fusilado, donde muestra de una manera muy trágica las distintas actitudes del hombre ante la muerte, ¿no?, ante la trágica realidad de la muerte, el inminente fusilamiento, ¿no? Y por tanto vemos, por una parte, al héroe, en cierto modo, que extiende los brazos, ¿no?, como si fuera una especie de nuevo Jesucristo, gritando «¡Viva España!» o «¡Viva algo!», ¿no? Y se enfrenta con valentía, ¿no?, con valor a los soldados enemigos, ¿no? Pero otros, sin embargo, vemos cómo tiende a rezar. Unos se ven que es la oración, el refugio que encuentra, ¿no?, de consuelo ante la inminente ejecución, otros la ira, la rabia, ¿no?, el enfurecimiento, otros el miedo, se tapan el rostro, ¿no?, por miedo ante lo que va a pasar, y por tanto es un auténtico muestrario de las reacciones humanas ante la realidad de la ejecución, y de ahí el valor, ¿no?, importante de esta obra, junto con lo que decía anteriormente sobre el no tratar de dar un rostro a los personajes, sino una especie de creación de máquina bélica de matar, ¿no? Y no solo lo hizo a través de esos magníficos cuadros, ¿no?, por todos conocidos, sino que también el tema bélico lo trató en otros cuadros y en otros formatos, ¿no? Y uno de ellos, quizá el más conocido, o el más terrible también,
sea el de la serie de los desastres de la guerra, ¿no? Que fue una serie de grabados donde muestra los precedentes del enfrentamiento, del conflicto, las consecuencias, las consecuencias del desarrollo de la guerra, con toda una serie de escenas absolutamente brutales y dramáticas sobre lo que sucedió. Ahora veremos aquí algunos ejemplos. Y finalmente las consecuencias del enfrentamiento, la hambruna, las muertes, ¿no? Digamos, toda la situación de crisis terrible que se produce después del enfrentamiento bélico que hubo entre España y Francia, ¿no? durante aquellos años. Y fíjense aquí, por ejemplo, el caso de este grabado de los desastres de la guerra, absolutamente brutal, en el cual se ve cómo los franceses tratan de colgar a un guerrillero español, pero como el árbol no es suficientemente alto, lo ahogan tirando de él, empujándole, ¿no? Con el regocijo de uno de los soldados, que parece que incluso se alegra, ¿no? Empujándole con el pie o tirando de él hasta que se ahoga, ¿no? Y verdaderamente una situación terrible, que muy probablemente de la cual fuera testigo Goya, y por eso lo refleja aquí en el grabado. O, por ejemplo, habría muchos ejemplos, pero este sería uno también ilustrativo, donde se ve al guerrillero español que está combatiendo a los franceses con un hacha, ¿no? Para golpearles. Pero fíjense en la mirada del guerrillero, es una mirada vacía, de alguien que ha enloquecido con la brutalidad y con la irracionalidad, ¿no? Del enfrentamiento de unos y otros, y ya no sabe ni lo que hace, está golpeando con el hacha a diestro y siniestro, ¿no? Y de ahí la genialidad de Goya de conseguir unos grabados donde no hay unos personajes buenos y malos, unos, ¿no?, héroes y unos villanos, sino que realmente trasciende esa realidad particular para convertirlo en un auténtico emblema contra la brutalidad del enfrentamiento bélico, ¿no? Igual que sucede con el Coloso, ¿no? Obra bastante polémica, porque no se sabe exactamente si es de Francisco de Goya o de algún artista coetáneo, ¿no? La crítica actualmente está investigando sobre esto. Yo aquí, bueno, lo pongo como obra de Goya para asociarlo al tema al tema bélico, ¿no? Al tema de la guerra de la independencia, y se ve un coloso, sea una alegoría de la guerra, sea la figura de Napoleón Bonaparte, sea el terror que la guerra infunde, ¿no? Que aparece al fondo, como más allá de los Pirineos, ¿no? Se va elevando, ¿no? De manera como un gran monstruo, ¿no? Gigantesco monstruo, y abajo toda la gente huye, ¿no? Se ve los carruajes, los animales, la población a pie que huye, casi una especie de adelanto de lo que serán posteriormente los desplazamientos y los refugiados, ¿verdad? De los que huyen de la guerra, en muchos casos, y se ve cómo todos están intentando huir, aterrorizados por el monstruo de la guerra, ¿no? del conflicto bélico que surge en el horizonte, ¿no? Pero, sin embargo, en medio de toda esta estampida, hay un animal, un burro que está quieto, ¿no? Que no se mueve, y que para algunos consideran que realmente es aquellas personas ajenas a la guerra, insensibles, que no se dan cuenta de lo que está pasando y que son totalmente ajenas al acontecimiento terrible que está viviendo el país, quizá con un poco de crítica social también hacia ciertos sectores, ¿no? Y de ahí la presencia de ese animal, ¿no? Y junto con el anterior, también un carácter totalmente emblemático y terrible es este duelo a garrotazos, ¿no? Una obra de Goya en la cual trata de mostrar su visión personal de lo que sería una guerra civil, ¿no? Y la muestra del siguiente modo. Dos personajes, como vemos, ¿no? Que están enterrados en el suelo hasta la rodilla, con lo cual no pueden moverse, no pueden huir uno de otro, sino que el único remedio, lo único que les queda, la única salida, es golpearse unos a otros hasta que uno de ellos muera, ¿no? Con lo cual el otro morirá, pero tú también vas a quedar tremendamente dañado, terriblemente herido, ¿no? Y es un poco la idea que él establece de la guerra civil, del enfrentamiento fratricida, ¿no? Entre hermanos, entre vecinos, entre amigos, etcétera, donde finalmente nadie gana, no hay ningún vencedor, ¿no? Aunque haya un vencedor militar, ¿verdad? Pero sin embargo nadie gana, y finalmente todos resultan terriblemente dañados y perjudicados, ¿no? Y de ahí las consecuencias luego que decía de la guerra en la serie de los grabados, ¿no? Bien, aparte del tema bélico, otra de las líneas fundamentales de trabajo, ¿no? de la obra de Goya durante esta segunda etapa va a ser la crítica de costumbres del antiguo régimen, que va a desarrollar desde su punto de vista ilustrado, ¿no? Como comentaba anteriormente. Ya dije que Goya se alineó, ¿no? Con aquellos intelectuales y artistas, ¿no? y escritores ilustrados que trataban de defender la revisión, ¿no? De una manera crítica, trataban de modernizar el país
eliminando todos aquellos lastres y lacras que consideraban privilegios de las clases más favorecidas, ¿no?, durante el antiguo régimen, para crear un Estado moderno, un Estado nuevo, ¿no?, que marque la etapa contemporánea, ¿no? Y aquí se ve al propio Goya que está un tanto, pues bueno, está desengañado por el hecho de que él creía ingenuamente en la Revolución Ilustrada, en que iba a llevar a una Europa mucho más moderna, y sin embargo se dio cuenta de que la Ilustración lo que trajo fue una revolución, después de la cual vino un dictador, Napoleón Bonaparte, un emperador verdaderamente, y que llevó a Europa a la guerra, una guerra europea. Con lo cual, en vez de modernidad, vino guerra y destrucción, ¿no?, y dolor para mucha gente. De ahí que se encuentra él totalmente, como ya digo, se encuentra desengañado, se encuentra atormentado, porque aquello lo que creía, la Ilustración, verdaderamente ha creado monstruos, ha creado la guerra, ¿no?, el enfrentamiento, las situaciones, ¿no?, difíciles, el dolor que se representa con todos esos animales nocturnos, ¿no?, murciélagos, lechuzas que están surgiendo de Goya en esa especie de sueño, de pesadilla, ¿no?, que está teniendo. Y vamos a ver, de una manera ya un poco rápida, por falta de tiempo, ¿no?, lo que serían algunos de los aspectos que él critica verdaderamente en ¿no?, dentro, a través de las obras que él lleva, lleva a cabo, ¿no? Y una de ellas es digamos, el de la falsedad de las costumbres, ¿no? El intentar, digamos, de alguna manera, pues bueno, aparentar, mostrar las apariencias de lo que no se es, o bien a través de una riqueza que no se tiene, o bien en este caso de estas ancianas, ¿no?, que van vestidas como jóvenes, y van vestidos de jovencitas, ¿no?, se visten con muchos adornos, sin darse cuenta de que están ya cerca de la muerte y que el propio padre, Tiempo, ¿no?, que en vez de no lleva una guadaña, sino una escoba, es un elemento humorístico de Goya en este sentido, va a barrerlas en un momento, ¿no? Y por tanto, ya digo, es esa especie de predominio de las apariencias en las relaciones sociales, lo que él trata de alguna manera de criticar, ¿no? O, por ejemplo, la hipocresía. Aquí vemos una señora que parece una señora muy piadosa porque está rezando el rosario, ¿verdad?, que aparece ahí a la izquierda, y sin embargo a su lado hay una joven que está siendo expuesta a la prostitución. En aquel momento la prostitución era, o se operaba, ¿no?, mediante jóvenes que estaban asomadas a los balcones, ¿no?, de manera que los hombres pasaban en carruajes y se detenían delante de la casa donde estaba la mujer, la muchacha, ¿no?, que les agradaba, que bajaba y se iba con el hombre en el carruaje, con todos los riesgos que ello suponía. Con lo cual vemos, por una parte, a una anciana, que puede ser la madre o la abuela de la joven, o bien su protectora, ¿no?, la Celestina, aparentemente muy piadosa, pero que no tiene ningún problema, ¿no?, ningún reparo en someter a la joven a la prostitución y a las consecuencias que puede tener todo ello. Por tanto, una crítica contra la hipocresía. También va a criticar costumbres como, por ejemplo, el tema del carnaval. Era una situación en la cual la gente se disfrazaba, se embozaba, bebía, se emborrachaba y perdía la racionalidad, ¿no? Se creaba una situación irracional en la cual se sometían todo tipo de abusos, de desmanes e incluso de crímenes. Era muy habitual que hubiera muertos, ¿no?, durante los carnavales en aquella época, y por tanto una situación, una fiesta irracional que él critica de esa manera tan grotesca, ¿no?, con este cuadro, para intentar evitar también este tipo de costumbres. O, por ejemplo, ciertas costumbres religiosas tradicionales también muy brutales, como es el tema de los flagelantes. Es decir, de aquellos que para hacer penitencia, ¿verdad?, por algún pecado cometido en determinadas festividades y ante la Virgen, como podemos ver, se golpeaban con látigos o con penitencias hasta que sangraban, ¿no? Lo cual daba lugar en muchos casos a jóvenes que morían desangrados por esas heridas, o a heridas muy graves que les llevaban, bueno, que hacía que tuvieran que ser hospitalizados, ¿no? Y por tanto, este tipo de ceremonias, ¿no?, de tradiciones verdaderamente de carácter religioso, pero que son irracionales, que tienen este carácter, ¿no?, totalmente de idolatría, eran también muy criticadas por Francisco de Goya. O, por ejemplo, por supuesto, la Inquisición, ¿no? Él tuvo muchos problemas con la Inquisición por sus ideas, lógicamente afrancesadas, y por su simpatía con el movimiento revolucionario, y también por su claro carácter anticlerical en muchas ocasiones, en muchas obras. Y aquí vemos la situación de arbitrariedad en la que incurrían muchas veces los tribunales de la Inquisición, acusando a toda una serie de personajes que aparecen ahí, los cuales además trágicamente llevan en la caperuza, ¿no?, y en la indumentaria de acusados por la Inquisición, llevan las llamas del fuego, indicando que van a ser condenados a la hoguera, a la muerte, con lo cual se intensifica mucho más el carácter dramático de estas situaciones en las que ya saben que, bueno, que era una maquinaria de la Inquisición terrible,
que controlaba ideológicamente a la gente y que llevaba muchas veces a estas situaciones, ¿no?, de condenas y de autos de fe. Y también, por supuesto, contra el tema de la brujería, ¿no?, de las supersticiones, de las brujas, de los aquelarres, de las reuniones aparentemente de brujas, como vemos, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, en el cual aparece el gran Satanás, ¿no?, como el gran cabrón, el más gran macho cabrío, ¿no?, que se manifiesta ante las brujas, y al cual las brujas le ofrecen, como ven, una serie de niños, algunos de ellos que están como colgados, ¿no?, cadáveres de niños que están colgados de un palo, como sacrificios humanos que hacen al maligno, ¿no?, al Satanás, que se manifiesta ante ellas en las reuniones de brujas. Y a la derecha todas aquellas situaciones, ¿no?, que la superstición y toda la tradición supuesta vinculada al tema de las brujas y de los aquelarres se supone que sucedían en sus reuniones, no en las asambleas que tenían las brujas, y que aparece, por ejemplo, aquí representada en este curioso cuadro también referido a todo ello, ¿no? Y, por supuesto, en toda esta panorámica crítica, a la izquierda, contra el tema de la inseguridad de las carreteras, el tema de los bandoleros, ¿no? Recordemos a Curro Jiménez, ¿no? O a Juan Candela, ¿no?, a todos estos míticos bandoleros, ¿no?, que algunos muy televisivos, que asaltaban los carruajes, y aquí se ve, pues esto, ¿no?, esa situación terrible de falta de control, ¿no?, falta de seguridad, que hacía que aventurarse con un carruaje por los caminos de España fuera una auténtica aventura, a veces muy peligrosa, ¿no?, como se puede ver ahí en esa situación de asalto y de los que van, de los muertos, ¿no?, los muertos, el asesinato de la gente que va en el carruaje, que alguno de ellos que está pidiendo piedad. O, por ejemplo, en la derecha, el tema de los hospicios, de los lugares de locos, de los manicomios, que, como ven, en aquel momento eran lugares realmente terroríficos, porque no había ningún sistema sanitario que lograra de alguna manera atender a estas situaciones, no había los conocimientos para poder atenderlo, y los manicomios eran poco más o menos que casas, como una especie de cárceles, donde se acumulaban los locos desnudos entre ellos, hasta esperar que se mataran entre sí o se murieran verdaderamente, una situación verdaderamente terrible, y que él está, por tanto, denunciando, ¿no? Él denunciaba que hubiera unas situaciones mucho mejores para las cárceles, para los manicomios, que no fueran lugares de hacinamiento y de acumulación de personas, sino que fueran verdaderamente lugares de rehabilitación, que era también una de las reivindicaciones que tenían los ilustrados durante esta época. Y solamente comentar muy rápido, porque no hay tiempo para ello, el hecho de que Los Caprichos, una serie extraordinaria de grabados al aguafuerte y aguatinta realizadas por Francisco de Goya, es una de las visiones más completas y más lúcidas, ¿no?, y más críticas verdaderamente con toda la situación que se estaba produciendo en aquel momento, ¿no? Situación, ya digo, de tradiciones y de privilegios que estaban lastrando verdaderamente el avance y la modernización de España. Desde el abuso de los clérigos, ¿no?, los grabados anticlericales, una vez más el matrimonio de costumbres, la prostitución, los falsos médicos, los falsos profesores, ¿no?, es decir, el hecho de toda una actividad que no estaba de alguna manera demostrada documentalmente. Es decir, toda esta serie de situaciones que estaban haciendo muy complicado el avance de España, estaban acentuando de alguna manera la crisis que España estaba viviendo desde hacía más de un siglo, y que, por tanto, era una lucha permanente para intentar arreglar toda esta serie de cuestiones. Y ello le va a llevar este desengaño ante esta situación. Y además, como saben, la enfermedad estuvo 2 veces a punto de morir, y la segunda se quedó casi totalmente sordo, ¿no? De ahí la quinta del sordo, con que se denominaba a la casa de Goya. Seguramente se piensa que esas enfermedades eran por los productos tóxicos que hay en los pigmentos de la pintura, ¿no?, del óleo, o sea, de lo con que le pintaban, ¿no? Quizá demasiado mercurio, otros elementos tóxicos, que hacían que, bueno, estar continuamente en contacto con todo esto, o incluso llevárselo a la boca, etcétera, hiciera enfermar a los artistas, ¿no? Y de ahí eso, el hecho de dos enfermedades muy graves, casi que le llevan a la muerte. Aquí tenemos un autorretrato con el doctor Arrieta, que le salvó en esa segunda ocasión, que además la persecución política y religiosa por parte de la Inquisición le llevaron a prácticamente enclaustrarse los últimos años de su vida en la llamada Quinta del Sordo, donde realizará un tipo de obra muy personal, un tipo de obra que nunca fue pensada para ser exhibida o ser mostrada a otros, ¿no?, como actualmente está en el Museo del Prado, sino que fue realizada
como una especie de testimonio de la experiencia dramática y de ese desengaño, ¿no? De esa especie de frustración que él había tenido de intentar desarrollar una serie de ideales que veía que finalmente no habían podido llevarse a cabo, ¿no? Aquí tenemos un esquema ideal de lo que sería aquella casa o aquella quinta que, insisto, ha desaparecido, actualmente no se conserva, pero cómo estarían un poco distribuidos y colocados los distintos cuadros, ¿no? Uno de ellos ya lo hemos visto, es el Duelo a garrotazos, que era una de las obras que precisamente formaban parte de esta serie de pinturas negras, ¿no? El tema de las pinturas negras es por dos razones. En primer lugar, por la escasa gama cromática, los pocos colores, ¿no? Fundamentalmente oscuros, con que realiza estas obras que para nada tienen ningún carácter colorista, y sobre todo por el carácter dramático, ¿no? Esa intimidad dramática, esa situación, esa manera de mostrar un poco la situación por la que él vive personalmente en estos últimos años de su vida, que es lo que hacen que se llamen negras por ese pesimismo que hay en la situación que él plasma, ¿no? A través de estas pinturas, ¿no? Voy a pasar con cierta rapidez porque yo me imagino que también las conocen y conocen un poco el tema, ¿no? Quizá la más conocida y la más famosa, ¿no? Y emblemática también sea Saturno devorando a su hijo, que es la imagen terrible, ¿no? Truculenta del propio tiempo que devora a sus hijos, que son las horas, ¿no? Del tiempo que se consume a sí mismo. Y por tanto, cuando Goya, ya con una avanzada edad, él llegó a vivir más de 80 años, ¿no? Francisco de Goya era consciente de que el tiempo pasaba y que era terrible, ¿no? Como iba devorando a sus propias criaturas y pasando toda esta situación, ¿no? Cuadros también terribles como el de en la derecha, la lectura, con una población española, porque más del 90% debía ser analfabeta, no sabía leer ni escribir, y por tanto necesitaba muchas veces, como podemos ver, de clérigos, de religiosos que eran los pocos, de los pocos que sabían leer en aquella y escribir en aquella época, que está leyendo una carta, ¿no? Muchas veces era lo habitual, llevarle al cura la carta para que te leyera un documento determinado. Aquí vemos a la gente muy interesada en saber lo que dice, ¿no? O aquí, a la izquierda, esta terrible del perro hundido, enterrado en la arena, una de las obras más dramáticas y más estremecedoras verdaderamente de Francisco de Goya, porque es la imagen casi, ya digo, de ese estado de que él se veía de pesimismo total, ¿no? De que no hay solución. Y que es la imagen de un perro que aparece enterrado en la arena hasta la cabeza, solo sobresale la cabeza del mismo, ¿no? Que está condenado a morir y se da cuenta, mira hacia arriba y que no hay nada, no hay nadie que le vaya a ayudar. Está condenado, ¿no? Verdaderamente a consumirse y a morir, enterrado de hambre y de sed, porque no hay nadie que le pueda ayudar, ¿no? Es quizá uno de los cuadros donde muestra de una manera más descarnada y más terrible ese pesimismo que le embarga al final de su trayectoria, al final de su vida, ¿no? El tema también de la pobreza, ¿no? Dos viejas comiendo, de la vejez, de la pobreza, de todo esto, ¿no? De una manera que está anunciando prácticamente el expresionismo del siglo XX. Una de las grandes méritos de Goya va a ser crear estilos artísticos que van a tener una enorme influencia posterior. Es uno de los artistas más influyentes de la historia del arte y de ahí el carácter aquí, pues bueno, tan innovador, ¿no? Se adelanta casi en 200 años a su tiempo para crear esta visión absolutamente terrible y expresionista de lo que sería el tema del hambre, de la necesidad, de la pobreza, ¿no? Etcétera, en ese momento. Una vez más el tema de las supersticiones, ¿no? De las brujas en los aquelarres, adorando al gran macho cabrío como imagen de Satanás, ¿no? Una especie también de lucha permanente contra la superstición, contra las creencias, ¿no? Que están sumiendo en un retraso permanente al país. La Leocadia, que parece ser que era una referencia a una actriz muy conocida de su época, pero que también es una vez más una referencia a la prostitución, ¿no? La mujer que se exhibe junto a un balcón para atraer la atención de los hombres, ¿no? Como veíamos en el cuadro anteriormente que hemos indicado. Y otros, como este Asmodea, que nadie sabe qué significa. Son cuadros absolutamente enigmáticos que surgen de la cabeza de Francisco de Goya, pero que nadie sabe qué representa aquel monte, aquellas construcciones, los personajes que aparecen en primer término, porque estos personajes están volando. Es una especie también de alusión a la brujería, ¿no? A todo esto. Nadie sabe muy bien cuál es el significado de esta obra o de otras como los disparates, los grabados de los disparates que va a hacer en este momento y que van a ser absolutamente personales, ¿no? Ya comentaba, creo que al principio, que él acaba su vida en Francia, él ya cansado de la persecución, ¿no? Sobre todo con la llegada de Fernando VII, con las amenazas
continuamente, por tanto, por parte de la monarquía, por parte de la Inquisición, ¿no? Etcétera, decide marcharse a Francia. En un primer momento hace alguna ida y vuelta, pero finalmente se establece en Burdeos, que va a ser la ciudad donde pase los últimos años de vida, aunque siga creando, siga trabajando, donde prácticamente no va a parar hasta el final de su larga existencia, dejar de hacer obras y dejar de hacer representaciones artísticas, ¿no? De ahí, una de las últimas obras que él hace, se representa a él mismo con dos bastones, ¿no? Caminando a duras penas y con el lema "aún aprendo", como diciendo hasta el último momento no he dejado de aprender de la vida y del arte, ¿no? Que él realizaba. Y es interesante, y termino con esta obra, porque es un contraste tremendo, ¿no? Entre el carácter oscuro, dramático, pesimista de las pinturas negras que hemos visto anteriormente, que deja allí en su quinta del Sordo, ¿no? Que serán luego recuperadas y trasladadas al Museo del Prado, entre aquellas obras absolutamente siniestras, ¿no? Y terribles, y esta representación encantadora de la lechera, de la muchacha que le traía todas las mañanas la leche a casa, ¿no? Es como si de repente, al estar en Francia y haber huido de toda aquella situación tan claustrofóbica, ¿no? Religiosa, política que está viviendo en esos momentos en España, de repente recuperar un poco el optimismo, como las ganas de vivir, ¿no? Y de disfrutar de lo sencillo. Y es por ello que me parece como una especie de casi emocionante, ¿no? Este final de la obra de Goya con esta obra, donde refleja un retrato pues, muy ingenuo de esa muchachita, ¿no? Que le diría, ponte ahí un momento que te voy a hacer un retrato de la muchacha que le llevaba la leche todas las mañanas, ¿no? Me parece un final muy, muy interesante porque rompe un poco con esa visión tremenda, pesimista de la realidad y nos recupera un poco la alegría de vivir y la alegría de disfrutar de las cosas sencillas. Bueno, y con esto dejamos ya esta segunda parte y el tema de Goya. Así que, bueno, me despido ya hasta la próxima clase. Un abrazo y cuídense todos mucho, ¿vale? Hasta pronto.